Son las 9 de la mañana, continuamos en Boulevard, en la sintonía de Radio Euskadi, ahora en una emisión conjunta con Egunon Euskadi, con Euskal Telebista, en su segundo canal para la entrevista con el Lehendakari Iñigo Urkullu, que ya está con nosotros. Lehendakari Urkullu, Egunon. Egunon. Ta eskerrik asko hemen izateagatik. Ez horregatik. Euskal Irrati Telebistan, eskerrik asko, benetan. ¿Qué tal el traslado a Jurianea? Bueno, cuando lo haga se lo podré contar. ¿Todavía no lo ha hecho? Todavía no lo he hecho a Lehendakaritza, salvo el acto de toma de posesión de los consejeros y consejeras. Estoy trabajando en Lehendakaritza desde el primer minuto y creo que además lo que importa más es el traslado entre un gobierno a otro, el traspaso de poderes que se hizo de un gobierno a otro y la puesta en marcha de este gobierno. ¿Ha notado un cambio muy brusco en su vida, en sus hábitos, en todo? Ya sé que han pasado 4 o 5 días apenas, pero ¿se nota? Se nota, sí. Hay algunos aspectos que ya han cambiado desde el primer momento, pero bueno, lo importante, yo no creo que esto sea lo que más importa a la sociedad, a las personas en la calle. Yo creo que lo que importa es que hayamos asumido la responsabilidad con toda la ilusión y con todo el compromiso, y bueno, eso se mantiene desde antes de haber adoptado esta decisión de aceptar la propuesta del Partido Nacionalista Vasco y de ser elegido Lehendakari. Para el Partido Nacionalista Vasco, ¿ha supuesto un alivio recuperar el poder? No, yo diría que ha supuesto una responsabilidad absoluta, un compromiso con la sociedad vasca. No se trata de un alivio en absoluto, se trata de un ejercicio de responsabilidad. Hemos visto muchas imágenes, muchas fotografías del acto del sábado en Guernica, y todo el mundo se fijaba en detalles. Nos solemos fijar en los detalles más nimios de esos días. ¿Tuvo tiempo para sentir alguna emoción o iba tan rápido y los nervios no le permitían captar nada? Emoción sí, nervios no. Emoción sí, sentido del respeto y también un ejercicio muy íntimo de querer tener un acto que reflejara el respeto a nuestros anteriores, a nuestros antecesores, a nuestros antepasados, tanto en personas como también en usos, en costumbres, en leyes, en sentido originario de lo que es el acto, y también una intención personal de que pudiera servir para reforzar a nuestra generación las señas de identidad, las señas de sentirnos un pueblo diferente, con una manera de hacer, y que esa manera de hacer también supusiera para las generaciones nuevas un ejemplo de valores a poner en práctica. O sea que quería mezclar tradición y modernidad. Sí, así fue. Lo hice con el máximo respeto posible desde mis convicciones en los elementos que utilicé, el fuero viejo de Vizcaya, el fuero antiguo y el Estatuto de Autonomía, pero también en lo que fue la preservación del respeto simbólico al árbol viejo, también con el árbol nuevo, mirando a lo que es la adecuación de la fórmula del Lehendakari Aguirre en el año 1936 a lo que hoy en día es la sociedad, también desde mis convicciones personales. ¿Echó de menos a alguien allí? No, el que no estuvo fue porque no quiso, bien porque o también porque en algún caso no podía, pero en el ámbito institucional pudo haber quien, desde mi punto de vista, pudo faltar al respeto institucional, pero no fue que yo le echara de menos. ¿Laura Mintegi o Martín Garitano, por ejemplo? Bueno, Laura Mintegi, en algún caso pues ella ya se disculpó ante mí. Yo hablé con ella también el mismo día del debate de investidura y hablé también el viernes por la noche con ella, pero fue su opción el de, siendo parlamentaria y siendo candidata a Lehendakari, estar en otro lugar, en otro foro, en otra reunión y no en un acto institucional de toma de posesión del Lehendakari, de acto de juramento en Guernica, en la cuna de las libertades y la democracia y la paz. Ha reconocido que el anterior Ejecutivo vasco ha tenido un traspaso de poderes ejemplar. Bueno, lo he dicho así, sí, efectivamente, en la persona del Lehendakari, lo que ha sido la relación que hemos mantenido el Lehendakari y yo, y el Lehendakari López me refiero como ex Lehendakari, y
En el caso de consejeros y consejeras del gobierno saliente, del gobierno anterior, las actitudes que han mantenido para con los consejeros entrantes, yo creo que es un traspaso, como es obvio, tiene que ser normal, y así lo he sentido. Tengo que agradecer, además, en estos momentos, la actitud del personal público, de los funcionarios y funcionarias, de los laborales indefinidos, de la propia estructura del gobierno, que están colaborando con los consejeros entrantes, con las consejeras, para lo que es la puesta al día inmediata. ¿Se le han quejado dirigentes del Partido Socialista de que con ellos no fue así? No, a mí no me consta, nadie me ha dicho nada en este sentido. Yo no he vivido ningún traspaso de poderes anterior, yo he vivido lo estoy viviendo, pero tengo que suponer que el gobierno tripartito anterior, liderado por Juan José Ibarretxe como lehendakari, hizo un traspaso de poderes también absolutamente leal. ¿Ha hablado ya con el presidente del gobierno, con Rajoy? Hablé el mismo día del debate de investidura, él se encontraba en Bruselas, sí, hablé con él. ¿Le ha dado cita? No, hemos quedado en que nos tenemos que ver, sí. ¿Qué cosas le va a plantear a Rajoy cuando se reúna con él? Pues las cosas que he venido planteando hasta el presente también en mi anterior condición de presidente del Euskadi Buru Batzar, tal y como yo veía la situación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco, también la situación en el conjunto del Estado español y la situación que nos afecta en el marco de la Unión Europea. Hay los ámbitos que yo he querido reflejar en el debate de investidura, la reactivación económica, el respeto al marco competencial, también en lo que afecta a la reactivación económica. En cuanto a medidas que adopta el gobierno español, también el respeto al marco competencial. El trabajo que tenemos que seguir haciendo en la consolidación de la paz y en la construcción de la convivencia normalizada política en la sociedad vasca, y también, obviamente, desde mi condición de lehendakari del gobierno vasco, lo que tenga que ser una apuesta por la adecuación del estatus de autogobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Tiene usted algunos problemas sobre la mesa, algunos de ellos sobrevenidos. ¿Le parece que mencionemos algunos? Vamos, por ejemplo, con el de la paga extra. Los empleados públicos van a tener un adelanto seguramente de alguna de las de 2013 a enero. Pero ¿cuándo van a poder contar con ella? ¿Tienen una estimación? Bueno, ya este mismo martes que hemos celebrado nuestro primer Consejo de Gobierno hemos estado hablando de ello, y nuestra voluntad, la del Gobierno vasco, es la de llevar cuanto antes al Consejo de Gobierno un anteproyecto de ley de lectura única en el Parlamento Vasco para que se pueda adelantar la paga extra correspondiente a verano del año que viene, a verano del año 2013, al mes de enero, si es posible. Pero esta es una decisión que corresponde al Parlamento Vasco. El Gobierno vasco, ni por estatuto ni por ley de gobierno, tiene facultades más allá de presentar un anteproyecto de ley como proyecto de ley aprobado por el Gobierno al Parlamento Vasco, y serán los grupos parlamentarios quienes lo decidan. Lo queremos hacer cuanto antes, si es posible, este próximo lunes. Enero, febrero a más tardar. Sí, desde luego. Copago farmacéutico. ¿Estamos libres de él, o si el Constitucional insiste en que hay que aplicarlo no quedará otro remedio? Bueno, las sentencias y autos del Tribunal Constitucional hay que acatarlo, siempre se han acatado y siempre se han cumplido. Nosotros seguiremos analizando jurídicamente las posibilidades que tenemos en virtud de nuestro marco competencial, pero en todo caso, si hay que acatarlo y hay que cumplirlo, tardará en aplicarse en la Comunidad Autónoma del País Vasco, tardará en aplicarse por cuestiones técnicas, por cuestiones de conexión informática también de las farmacias con las haciendas forales, y veremos a ver todo lo que podamos hacer mientras tenga que aplicar. Pues nos resistiremos a ello. O sea que unos cuantos meses de tranquilidad para los consumidores. Sí, desde luego. Desde luego que ya en lo que es el respeto al ámbito competencial, como también a las situaciones de generalidad que afecten a los ciudadanos y ciudadanas, no me gustan en este sentido. Presupuestos. Su propuesta de estabilidad presupuestaria no va a salir adelante. ¿Qué ha pasado, lehendakari? Bueno, yo sigo pensando que las administraciones públicas, todas las instituciones deberían contar, sobre todo en esta situación de crisis, contar con presupuestos. Los presupuestos públicos son las herramientas para poder llevar adelante las políticas públicas. Es la herramienta fundamental. Y por eso he abogado, en mi condición anterior de presidente del Euskadi Buru Batzar, de un ejercicio de responsabilidad por parte de todos los partidos. Lo que yo he ido viendo hasta ahora ha sido un pacto entre el Partido Socialista de Euskadi y Bildu,
en determinadas instituciones, no solamente en una, sino en determinadas instituciones, que se ha visto reflejado también en las actitudes, no solamente para aprobar los presupuestos de la Diputación Foral de Guipúzcoa, sino las actitudes de presentación de enmiendas a la totalidad a los presupuestos de otras instituciones. El Partido Nacionalista Vasco ha cumplido el compromiso que adquirió en ese deseo, en esa voluntad, ante la necesidad de que las instituciones cuenten con presupuestos, de no presentar enmiendas a la totalidad y no votar a favor de las enmiendas a la totalidad que otros hubieran podido presentar. El Partido Nacionalista Vasco lo ha cumplido. Otra cuestión será los ámbitos de negociación que hayan existido en diversas instituciones. Van a buscar entonces un socio estable, porque en estas condiciones imagino que usted intuye un no apoyo a sus presupuestos. Bueno, mi disposición es al diálogo primero con todos los grupos parlamentarios y también la voluntad de acordar con los grupos parlamentarios. Soy muy consciente de cuáles son las circunstancias que afectan a este gobierno en cuanto a apoyos parlamentarios de inicio. Esto es algo que ya en el debate de investidura quise subrayar reiteradamente, la voluntad de acuerdos en todos los ámbitos y evidentemente también de cara al ejercicio 2013 y sus presupuestos del Gobierno vasco intentaré que el Gobierno vasco negocie con las formaciones políticas. Veremos la voluntad también del resto de grupos parlamentarios más allá del Partido Nacionalista Vasco, pero desde luego es voluntad del Gobierno vasco el alcanzar un acuerdo presupuestario. ¿Se ve cada viernes perdiendo votaciones en el Parlamento? Bueno, es un riesgo. ¿Y por qué asume ese riesgo? Pues porque no ha sido posible alcanzar un gobierno de coalición a la vista de las circunstancias que afectan a las formaciones políticas, del tiempo del que venimos también, de ejercicio político institucional y de la disposición de determinadas formaciones políticas. Hay que contar con que ante estas circunstancias, pues lo deseable y lo cómodo para un gobierno habría sido poder contar con una mayoría absoluta. Hacemos números de con quién el Partido Nacionalista Vasco podría haber sumado mayoría absoluta y lo podría haber hecho con EH Bildu, pero EH Bildu fue la que desde el principio y públicamente además, a pesar de que unas y otras formaciones políticas pudieran decir que el Partido Nacionalista Vasco había tenido ya la decisión adoptada de gobernar en solitario, esto no es así, pero EH Bildu ya se distanció diciendo que su modelo social, económico es absolutamente diferente y no había posibilidad de acuerdo. Con el Partido Socialista pues hemos vivido otras circunstancias propias del Partido Socialista, veremos a ver qué es lo que hay a futuro, como también lo veremos con el resto de grupos parlamentarios, sea el Partido Popular o sea el mixto de UPyD. Usted también sitúa en las próximas elecciones municipales y forales el punto de inflexión de lo que pueden ser las relaciones entre los partidos, es decir, hasta entonces vamos a estar así, con movimientos de fichas constantes. No, la verdad es que se me haría muy largo, no a mí como Lehendakari, sino yo creo que al conjunto de la sociedad vasca, que tuviéramos que estar pensando todavía 2 años y medio largos para que las actitudes políticas entre los partidos políticos ante las circunstancias, las necesidades que tienen los ciudadanos y ciudadanas pudieran cambiar. Yo apostaré porque cambien cuanto antes y trabajaré para ello. Desde luego, la voluntad del Lehendakari y de su gobierno van a ser intentar llegar a acuerdos, alcanzar acuerdos. Usted preguntaba antes el riesgo de pérdida de votaciones en los parlamentos o en el Parlamento Vasco. Pues sí, es un riesgo, pero tampoco el ganar las votaciones es garantía de nada. Lo estamos viendo con un gobierno español que cuenta con mayoría absoluta, o lo hemos visto en el gobierno vasco anterior, que tenía una alianza del Partido Socialista y el Partido Popular que le daba mayoría absoluta. Lo importante es que alcancemos acuerdos que puedan ser vertebradores de lo que tiene que ser la respuesta a las necesidades de la sociedad. Quisiera que hiciéramos algunas precisiones en torno al próximo proyecto de presupuestos. Bueno, próximo, casi inminente. En primer lugar, prorrogarlos es una opción. No íbamos a tener 1.000 millones menos. Es decir, si hay una prórroga, pero menos dinero, un objetivo de déficit más ajustado, ¿cómo tendría que encajar las cosas? Bueno, nosotros estamos trabajando ya en las directrices presupuestarias y queremos hacerlo cuanto antes de cara a la elaboración de un anteproyecto de presupuestos y un proyecto de presupuestos que el Gobierno vasco pueda aprobar cuanto antes, en los primeros meses del año que viene, 2013. Estamos trabajando ya en las directrices presupuestarias. La prórroga es per se. Si no hay ejercicio presupuestario inicial
iniciado el 1 de enero, pues hay una prórroga per se, no es una opción, es una cuestión que viene dada por sí misma. Pero eso no condiciona la actividad del Gobierno. Insisto que estamos trabajando en las directrices presupuestarias. Y en cuanto a los números, pues es que, claro, hemos escuchado cifras diferentes. Unas veces hemos escuchado la de 1.000 millones, otras veces hemos escuchado 1.200, otras veces 1.300, 1.400. Bueno, lo que sí sabemos es los datos del Consejo Vasco de Finanzas pasado del 23 de octubre pasado. Y la estimación que tenemos es, cuando menos a esa fecha, de 1.400 millones menos de ingresos para el año 2013. Con esos números tenemos que jugar, pero eso no va a condicionar lo que puedan ser los gastos del Gobierno vasco en los servicios esenciales de las políticas públicas sociales. Eso le quería preguntar, porque también se ha hablado de la reducción de la administración, un 20% menos. ¿Esto es altos cargos, direcciones, digamos, o va a afectar también a personal? ¿Va a haber recortes en personal? No va a haber recortes en funcionarios, no va a haber recortes en personal de la administración pública, salvo lo que es el ajuste que he dicho que íbamos a acometer tanto en campaña electoral como después, y que estamos procediendo ya en los nombramientos de altos cargos. Los ajustes van a afectar a los altos cargos, al personal de confianza, al personal de libre designación. No va a afectar al funcionario ni al laboral indefinido. El PSE, a cambio de un apoyo presupuestario, ha dicho que exigirá una reforma fiscal. ¿Esto es posible? Sí, pero es que llevamos 4 años con este discurso, o 3 años largos con este discurso. Sin embargo, el Partido Socialista no ha presentado ninguna iniciativa ante el órgano de coordinación tributaria cuando correspondía, y nosotros siempre hemos defendido que hay que abordar, sí, una reforma fiscal, una reforma del sistema tributario, de la política fiscal, pero en su globalidad, atendiendo los objetivos que tiene que perseguir de certidumbre, de estabilidad. Tiene que ofrecer confianza la reforma fiscal o la reforma de la política fiscal que se pueda abordar, y tiene que cumplir un objetivo, y el objetivo del Partido Nacionalista Vasco, además de que sea un sistema progresivo, que lo es en el caso de la Administración vasca en los ámbitos competentes, tiene que buscar un objetivo que es el de la reactivación de la economía, y esto es lo que el Partido Nacionalista Vasco está dispuesto a abordar, y yo como lehendakari también a impulsarlo en la medida en que sea un ámbito de competencias que a mí me pueda corresponder. Reitero, ámbito de competencias que son las Juntas Generales de los Territorios, ámbito de competencias, en su caso, que pueda ser el órgano de coordinación tributaria o el Consejo Vasco de Finanzas para debatirlo. El Partido Nacionalista Vasco, en la representación de la Diputación Foral de Vizcaya, ya ha planteado modificaciones también a la reforma fiscal, pero las ha planteado llevándolas al órgano de coordinación tributaria. Esto no lo ha hecho el Partido Socialista en el pasado. No hay ningún problema por parte del Partido Nacionalista Vasco, ni hay ningún problema por parte del lehendakari para que en el ejercicio de sus funciones pueda impulsar una reforma fiscal, insisto, con el ánimo de generar certidumbre, de generar estabilidad y de buscar un objetivo que es el de la reactivación económica, que traiga como consecuencia la generación de empleo. Entiendo entonces que la aprobación de reformas o de propuestas en el Parlamento Vasco no es una opción que usted maneje. No, en principio puede ser que en el órgano de coordinación tributaria debatamos las representaciones de los ámbitos que son competentes en las diputaciones forales después de las decisiones o antes de las decisiones de las Juntas Generales, que podamos coordinarlo, que podamos armonizarlo. Hoy estamos viviendo un ejercicio de desarmonización pretendida por parte de Bildu y por parte del Partido Socialista de Euskadi, no llevándolas a debate al órgano de coordinación tributaria y no teniendo disposición a un acuerdo entre los partidos políticos, entre las formaciones políticas. El Partido Nacionalista Vasco está dispuesto a debatirlo en profundidad, y yo como lehendakari seguiré apoyando que haya una posibilidad de debate entre todas las formaciones políticas, primero entre los partidos políticos, y que luego se trasladen esos acuerdos a los órganos competentes. ¿De dónde va a descontar en los presupuestos esos 1.000 millones o 1.000 y algo que faltan este año? Bueno, lo que tenemos que analizar primero es la ordenación de las cuentas. Vamos a ver cómo ordenamos las cuentas.
Si tenemos claro cuál es la cifra de menos ingresos, tenemos que analizar también cuáles son las situaciones sectoriales en cada uno de los departamentos, pero insisto, y los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Autónoma del País Vasco tienen que saber que el Gobierno vasco no va a recortar en los servicios esenciales, en los servicios básicos de las políticas públicas. Yo he configurado un Gobierno que nace de una base sobre la que tiene que sustentarse la actividad del Gobierno, que es un trípode entre Hacienda, economía y empleo. Hacienda para saber cuál es el rigor con el que tenemos que funcionar, economía para saber cuáles son las políticas que tenemos que implementar para la reactivación económica, y empleo y políticas sociales para saber dotar a la Comunidad Autónoma del País Vasco de estabilidad en el estado de bienestar, en los servicios esenciales de lo que es educación, sanidad, los servicios sociales, la política de servicios sociales. Y después de eso viene todo lo demás que pueden ser elementos añadidos de calidad de vida en medio ambiente, en otros ámbitos como seguridad ciudadana, seguridad pública, y tiene que ver también todo lo que es ya el marco de autogobierno, cómo a partir de ahí apostamos por un nuevo marco de autogobierno. Uh-huh. Quisiera repasar brevemente la composición de su gobierno, si usted me lo permite, sí. Mencionando por qué pensó en cada uno de los consejeros y consejeras. Por ejemplo, en Josu Erkoreka. Bueno, antes de pensar en cada uno, pensé en el conjunto del gobierno. Y pensé en un conjunto de gobierno ilusionado ante una nueva etapa que pudiera hacer frente a las circunstancias que estamos viviendo y que pudiera dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas desde esa ilusión ante las dificultades por afrontarlo con compromiso. Busqué, por lo tanto, ilusión, busqué compromiso, busqué una experiencia también en un consejo de gobierno, en un equipo de gobierno que pertenece a una misma generación, prácticamente todos los consejeros y consejeras, una generación que hemos vivido la época de la transición política, que tenemos una cierta cultura también de lo que fueron experiencias políticas institucionales anteriores, que sabemos cuál ha sido el esfuerzo por el proceso de institucionalización, que sabemos cuál ha sido el esfuerzo y compromiso que quienes nos han antecedido han tenido que hacer para salir de crisis también que se han sufrido y que lo han hecho con éxito, y que con ese conocimiento pudiéramos afrontar también el futuro. Y ya podríamos entrar en cada uno y cada una de los consejeros y consejeras. De Josu Erkoreka es uno de los que más se está hablando. Sí, bueno, estamos hablando del consejero de Administración Pública y Justicia. Estamos hablando de una persona ya curtida en todo lo que es ámbitos de negociación, en todo lo que es ámbito de relación también con todo tipo de partidos políticos, con el conocimiento de la relación con el gobierno español también, y con el conocimiento también por las comisiones en las que ha participado él como portavoz en el Congreso de los Diputados del Grupo Vasco, el conocimiento también de las comisiones de relaciones Estado español-Europa. O sea que Erkoreka es una persona que puede abrir puertas. Desde luego que sí. Está acostumbrado a ello desde un trabajo firme en lo que es el diálogo con todo tipo de formaciones políticas. ¿De Juan María Burto qué diría? Un compromiso con las políticas públicas sociales demostrado, un conocimiento también de lo que es el ámbito de la función pública, un conocimiento, por lo tanto, de la relación con los sindicatos, con los agentes sociales y económicos, y un compromiso por dar respuesta a las necesidades de la persona, un compromiso con la persona. Uh-huh. Ricardo Gatzagaetxebarria. Bueno, conocimiento y experiencia en todos los ámbitos institucionales. Ha sido diputado en el Congreso, senador también en el Senado del Estado español. Conoce, por lo tanto, la política del Estado español. Conoce, por lo tanto, la relación con el gobierno español en los ámbitos que nos corresponden de negociación de cupo, defensa del concierto económico. Y, desde luego, en su actividad parlamentaria como parlamentario vasco, pues una persona que se ha caracterizado por el control a lo que ha sido el Departamento de Hacienda, de Economía y Hacienda del gobierno vasco anterior, un experto en todo lo que es la gestión del área de Hacienda y Finanzas. Uh-huh. Un departamento de cambios, el de seguridad, que antes era de Interior, Estefanía Beltrán de Heredia. Sí, una persona
con carácter, una persona firme, una persona con muchos principios también, con unos principios muy sólidos en cuanto al compromiso con la sociedad también, y a pesar de que su ámbito de actuación ha sido el del ámbito de la agricultura, el del sector primario, fundamentalmente hasta ahora, pues ha sido una persona que conoce las Juntas Generales, conoce el Parlamento Vasco también, conoce la Diputación, el ámbito de gestión desde haber sido diputada también en la Diputación Foral de Araba. Y yo creo que una persona que en base a esos principios de rigor, de trabajo, de dedicación, también de cercanía con sus funcionarios y funcionarias, lo va a hacer fenomenal en el Departamento de Seguridad, que además hemos apostado por otro nombre que no el de Interior. ¿Por qué? Porque yo creo que tenemos que visualizar también los nuevos tiempos, tenemos que visualizar también la actitud preventiva en materia de seguridad en la sociedad, en todos los órdenes de seguridad, y también indica pues una apuesta porque el Departamento de Interior en su conjunto, pero la Ertzaintza en particular, tenga también esa interpretación por parte de los vascos y vascas después de 32 años, 33 años de ser una policía integral cercana al ciudadano o ciudadana. Arantxa Tapia. Arantxa Tapia, una experiencia contrastada, no solamente como diputada que ha sido en el Congreso de los Diputados en este año de legislatura en el Estado español, con muchas negociaciones con los diversos ministerios del Gobierno español, sino que también ha tenido su etapa de viceconsejera, ha tenido también su etapa de diputada foral en la Diputación Foral de Guipúzcoa, conoce los ámbitos de educación, innovación, tecnología, conocimiento, y además tiene una experiencia contrastada en atender también el mundo de la iniciativa privada, de la empresa, de lo que es la apuesta por el desarrollo económico, la competitividad, que es así como se denomina su departamento. Jon Darpón. Jon Darpón, pues es una persona curtida tanto en la iniciativa privada, que ha sido su actividad última hasta haber sido nombrado consejero, pero también su dedicación en la sanidad pública, sanidad que también como departamento cambia de nombre y asume la denominación de salud, porque entendemos que el departamento tiene que abordar también ante los ciudadanos y ciudadanas un concepto más amplio que el de la asistencia sanitaria, ¿no? Y Jon Darpón, desde luego, si uno atiende su currículum de responsabilidades en el Departamento de Sanidad anterior, en legislaturas anteriores, como también en la iniciativa privada en estos últimos 3 años, pues yo creo que no veremos tan fácil en el ámbito de la sanidad a una persona con tal currículum. Y dos personas, dos mujeres que completan este gobierno paritario, que a lo mejor en el plano político han tenido menos visibilidad. En primer lugar, Ana Oregui, preséntenosla. Sí, pero Ana Oregui quizás sí es cierto que no ha tenido tanta visibilidad como tampoco Cristina Uriarte, pero eso no obsta para que tenga un conocimiento del ámbito contrastado desde su responsabilidad tanto en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como también en gobiernos anteriores, en gobiernos tripartitos anteriores, gobiernos de coalición, en los que ha tenido responsabilidades desde viceconsejera, como ha sido del departamento que hoy en día es Medio Ambiente y Política Territorial. Es una absoluta experta, no solamente en arquitectura, en urbanismo, sino también en todos los temas de medio ambiente. ¿Y Cristina Uriarte? Y Cristina Uriarte, que ha sido hasta hace escasos días vicerrectora del campus de la Universidad del País Vasco en Guipúzcoa, conoce el mundo educativo en el ámbito universitario, por lo tanto a detalle, no solamente desde su vinculación con la universidad pública, la Universidad del País Vasco, sino también con su compromiso personal en ámbitos de actuación también en materia de atención a las necesidades de la sociedad, de las personas en materia pues, de asistencia sociosanitaria. Es una persona absolutamente comprometida también en estos ámbitos y desde luego que con una querencia y una vocación por la cultura y obviamente por la política lingüística, que también la hemos elevado a categoría de denominación del propio Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.
Son las 9 de la mañana y 28 minutos. Estamos hablando con el lehendakari Íñigo Urkullu en una emisión conjunta en Radio Euskadi, en el programa Boulevard, y también en el segundo canal de Euskal Telebista, en el programa Egunon Euskadi. Después de esta primera parte de la entrevista quisiéramos mencionar algunos otros asuntos, como por ejemplo el de Cataluña, que seguro que usted ha seguido con mucha atención, un acuerdo entre CiU y Esquerra Republicana de Cataluña para diseñar un itinerario soberanista que culminaría en el año 2014 con una consulta. ¿Por qué en Cataluña sí y aquí no? Bueno, habría que quizás darle la vuelta a la pregunta y por qué en Cataluña ahora, cuando antes hicimos aquí en la Comunidad Autónoma del País Vasco también un proceso. Nosotros tenemos... Pero no era tan explícito aquí. Bueno, aquí en Euskadi hemos hecho un proceso desde hace muchos años también, ante lo que fue la pretensión de la LOAPA en el año 1981. Hemos visto también cuáles son las amenazas, los riesgos a lo que es el autogobierno. Hemos hecho un proceso también condicionado por lo que ha sido la existencia del terrorismo y la necesidad de sentar las bases de lo que tiene que ser una convivencia política, y esto tiene que seguir siendo un objetivo en estos momentos de las formaciones políticas que tenemos representación en el Parlamento Vasco, y tiene que ser un objetivo liderado también por el Gobierno vasco. Y hemos vivido experiencias de una proposición de ley del derecho de autodeterminación en el año 91, hemos vivido las experiencias de un nuevo estatuto político en el año 2004, de la ley de consulta, hemos vivido las experiencias del portazo del Gobierno español y del Congreso de los Diputados, de sentencias del propio Tribunal Constitucional. Hemos hecho un recorrido que nos trae ahora al Partido Nacionalista Vasco y a mí como lehendakari del Gobierno vasco a un planteamiento de nuevo estatus político en base a nuestras propias circunstancias. Yo respeto lo que esté sucediendo en Cataluña y las decisiones que los partidos políticos que representan a la sociedad catalana estén adoptando, pero lo respeto desde mi condición de lehendakari y mi condición también de vasco, de entender que en Cataluña se viven sus propias circunstancias, sus propias realidades, que son diferentes a las nuestras, y en cualquier caso, a mí como lehendakari lo que me gustaría es alcanzar un acuerdo entre las formaciones políticas, y esto es lo que he manifestado en el Parlamento Vasco en el debate de investidura. ¿Cree que hay que hablar con ETA antes de su disolución? Sí, por supuesto que sí, hay que hablar. El final de ETA tiene que ser ordenado, no es solamente una cuestión de un anuncio de disolución, que no sé si llegará tampoco, pero en todo caso hay que ir dando pasos a lo que pueda ser un acto de desarme, de desmilitarización de la propia organización terrorista, pero tiene que haber también en esos pasos un acompañamiento con una revisión crítica del pasado, con un reconocimiento del daño causado, pero también tiene que haber un acompañamiento en el final ordenado de lo que es una organización terrorista, pues las cuestiones que afectan a presos, las cuestiones que afectan a refugiados, las cuestiones que afectan, por lo tanto, también a las víctimas que hayan generado, y